Mi agradecimiento a Xavi Reloaded y Pablo Arga por su apoyo mediante Patreon y a Gonzalo José Pérez, Gilberto Espinoza, Ariel Castillo y Helvin Santiago Guzmán por su apoyo mediante PayPal. Muchísimas gracias. Os presento otra joyita salida directamente de la fosa escéptica, ese canal de desinformación de YouTube que funciona como una auténtica cloaca del ateísmo más rancio. Una muestra más del absoluto desconocimiento que su responsable tiene sobre los estudios de la crítica literaria bíblica y que suple, como no, con un humor de lo más inepto. Porque el humor inteligente existe, claro que sí, pero en su canal está prohibido por decreto. Así que ahí vamos otra vez, a desenmascarar al tal Pablo y de paso pues darle una buena revolcada a ese Jesús, que la mera verdad no se necesita de mucho esfuerzo para descubrir el engaño de su existencia. Y no hay mejor manera de comenzar a visualizar la personalidad y figura de Pablo de Tarso que endilgarle el calificativo de mentiroso. Sí, queridos y despistados religiosos, y conste que el calificativo de mentiroso no se lo pongo yo de forma gratuita, ¿eh? Es el mismo Pablo el que reconocía que lo era. Y como veremos más adelante, pues la verdad es que tenía mucha razón. Hay tantas mentiras, contradicciones y falacias en los escritos y en la supuesta vida de Pablo, que él mismo se dijera mentiroso es tratarse muy bien, ¿eh? Porque para mí se queda muy corto. Pero, ¿dónde dice en la Biblia que Pablo se llamaba a él mismo mentiroso? Pero por si mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Entienden, queridos y despistados amigos religiosos, lo que realmente significa este versículo? ¿No lo entienden? No se preocupen, que aquí está su ateo de cabecera para explicárselo a todos ustedes. Según el iluminado ateo de turno, ese hermano de comunidad que por lo visto no debería ser criticado solo por compartir la etiqueta de ateo, como si esto fuera una especie de secta, Pablo de Tarso, en su carta a los romanos, habría admitido públicamente que era un mentiroso, tal cual. Es decir, o Pablo fue un completo inútil al revelar su maquiavélica estrategia de engaño, o era alguien tan seguro de su discurso que no temía poner sobre la mesa sus propias maquinaciones, aunque eso le dejara el culo al aire. Como mínimo, esas preguntas críticas debió haberse planteado el responsable de la fosa escéptica. Pero claro, formular preguntas críticas, que no es lo mismo que hacer una burla de parvulario, solo es posible si uno realmente posee un pensamiento crítico, cosa que, como salta a la vista, al señor del vídeo le resulta tan ajena como la crítica textual le resulta a un aleluyo. Y no está solo en esto. El gran Jolulipa, ese referente indiscutible de los estudios bíblicos de YouTube, soltó la misma barbaridad hace tiempo. Y a la corrección que le hice en una videorespuesta, posteriormente, en un directo en el que participó, respondió con algo así como: Pablo de Tarso mintió, aunque haya cierto divulgador que lo niegue. Evidentemente estoy parafraseando porque no recuerdo sus palabras exactas, pero el punto es este. No se trataba de lo que cierto divulgador dijera en redes sociales, es decir, yo, sino de lo que se enseña en la academia, lo que enseñan los estudios de la crítica literaria. Y sí, a Jolulipas le entregó por mi parte la referencia académica con autor, título de la obra y cita exacta, entrecomillada. Pero claro, hay ateos en Ateuyolandia a quienes les puede más el ego herido que el compromiso con la verdad. Y entonces recurren a la mentira en forma de medias verdades. Ocultan que se les dio una fuente académica sólida y fingen que quien niega que Pablo se autodenomina mentiroso en Romanos es un simple creador de contenido de Internet. Qué curioso olvido. Pues bien, para poner un poco de orden en este despropósito, hoy vamos a ver qué dice realmente la crítica literaria sobre ese versículo en concreto y sobre los pasajes relacionados. Os cito de la obra de Antonio Piñero, Guía para entender a Pablo de Tarso, páginas 447 a la 448 del capítulo donde aborda la carta a los romanos. Abro comillas. Al leer esta carta, notará el lector cómo Pablo utiliza abundantemente en ella las interrogaciones para expresar una dificultad y luego darle una respuesta. Por ejemplo, ¿cuál es la utilidad de la circuncisión? Grande de todas maneras. Capítulo 3, versículos 1 al 2. ¿Dónde está entonces el derecho a gloriarse?
queda eliminado. Capítulo 3, versículo 27. ¿Debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Capítulo 6, versículo 1, etc. Esta manera de exposición se llamaba en la retórica antigua diatriba. En ella, el que expone o escribe, aquí Pablo, se imagina frente a un adversario que le va poniendo dificultades que él resuelve. En estos casos se trata del conocido tropo de la prosopopeya, en inglés speech in character. Ese artificio retórico y literario aparece en Romanos más claramente que en otras cartas suyas, también en Gálatas. Por ello, no siempre hay que entender que las dificultades u objeciones formuladas a modo de preguntas proceden realmente y solo del pensamiento de miembros de la comunidad de Roma a los que Pablo responde, sino que son generales. Se trata de un modo de exposición. Cierro comillas. Y para que no se me acuse de ser un defensor del dogma piñerista, como me acusó Mateullo, por yo defender la existencia de Jesús histórico, os recomiendo esta obra monográfica dedicada al asunto del recurso literario utilizado por Pablo de Tarso en Romanos capítulo 3, versículos 1 al 9. El título del libro es Speech in Character, Diatribe in Romans capítulo 3, versículo 1 al 9. El autor de esta obra es Justin King. Recordemos que Pablo está imaginando un diálogo ficticio que tiene con un judío. El problema es que la forma en la que está escrita la carta, tanto las preguntas como las respuestas, están escritas de corrido, pero Pablo está poniendo en boca del judío preguntas o planteamientos dificultosos que formaron parte de las acusaciones contra Pablo y a las que responde el terciógrafo. La labor de Justin King en este monográfico es precisamente diferenciar entre lo que plantea el interlocutor, que es ficticio, y las respuestas que le da Pablo de Tarso. Y así lo expresa en el subtítulo del libro, Who is speaking, when and why it matters. Quien habla, cuándo lo hace y por qué importa. Pues bien, en la página 188, Justin King hace un análisis de los versículos 1 al 9 y concretamente sobre el 3.7 escribe lo siguiente. Interlocutor. Identifica al interlocutor, lo que dice el interlocutor. Pero si la veracidad de Dios se engrandece para su gloria por mi mentira, ¿por qué todavía soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, y aquí viene una acotación de Pablo, cómo se nos calumnia y cómo algunos afirman que decimos, y retorna al interlocutor, hagamos el mal para que venga el bien? Romanos 3, 7 al 8c. Y la respuesta de Pablo es, su condena es merecida. Capítulo 3, versículo 8d. Es decir, en ese versículo hay parte de lo que pone en boca del locutor o interlocutor imaginario y la propia respuesta de Pablo de Tarso. Es decir, la pregunta en ese diálogo ficticio donde se hace referencia a la mentira ni siquiera es de Pablo, sino del interlocutor. ¿Seguirán Juan Lipa y el de la fosa apestosa afirmando que Pablo de Tarso en la carta a los romanos está admitiendo que miente? De ser así, evidentemente sufrirán de Dunning-Kruger y la verdad académica les deberá estar provocando una crisis de disonancia cognitiva, fenómeno que encontramos de lo normal entre los aleluyos.